menos interesante, que tiene que ver aquellas extrañas ocasiones donde ha existido un enfrentamiento entre estos objetos y las fuerzas militares de nuestro planeta. Atención, el caso que más ha llamado la atención hasta ahora, con cientos de testigos y con víctimas fatales, es el siguiente. Nos remontamos al 25 de febrero del año 1942, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Durante la madrugada de aquella fecha, un objeto volador no identificado, de forma discoidal, sobrevoló los cielos de esta ciudad, alertando a las autoridades armadas de la zona. Como bien dijo Felipe, acaba de ocurrir lo de Pearl Harbor. Obviamente esto se tomó como un ataque directo de algún país enemigo. Al no saber de qué se trataba, la Armada atacó, escúchenme, con todo lo que tenía a este ovni, no provocándole absolutamente nada, pero sin embargo sí hubo víctimas fatales. Con Estados Unidos en guerra ya. De todas maneras. Que hace una diferencia, porque cuando tú dices con todo lo que tenía, no es exactamente lo mismo un país que está en guerra a uno que... Absolutamente. Pero las cosas le llegaban, tocaban esta esfera. Qué notable pregunta. Fíjese que sí le llegaban, pero no entendían por qué no impactaba. Algunos, en un caso posterior, dicen que nunca llegan a pegarles las balas o los misiles o proyectiles porque se desintegran antes que hagan contacto. Pero eso es materia de otro tema. Que finalmente la orden ahí era a disparar. Si a botar esto. Si veis una nave extraña que viene, la orden es a votar. Por supuesto. Lo que sea. Atención, amigos míos, ¿qué ocurrió aquella noche? ¿Qué es lo que dicen los testigos y cuántas víctimas fatales hubo? Atención. Anti-aircraft gunners have just fired over 1,400 shells at a mysterious object floating over the city. The object may have been LA's first UFO. At 2:43 a.m., an officer reports something in the sky south of downtown Los Angeles. Faced with the prospect of another Pearl Harbor, they take no chances. One set of gunners thought they saw targets at about 18,000 feet. What is that? Got him. Got him? Got him? Target acquired! And they fire at will. Fire! Fire! Firing 76mm shells into the air like crazy. The sky was described in the LA Valley as erupting like a volcano. 17.000 detonaciones. No paraste de disparar nunca. Nada. Hasta ahora son muchos los militares que narran de su propia experiencia, que estuvieron detrás de los distintos cañones o armas, que finalmente decían, yo podría apostar con toda la experiencia que tengo y que acumulé posteriormente en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que yo le di a ese objeto. ¿Por qué no explotó? ¿Por qué no se cayó? No tengo la menor idea. Solo entendemos que en distintas oportunidades y experiencias similares más adelante en la historia de estos mismos tipos de batallas, sabemos que se vio en algún momento de que como las balas, proyectiles, misiles no hacen explotar a estos ovnis porque se desintegran, se desmaterializan antes de entrar en contacto con ellos, y hay pruebas de aquel momento. Mucha atención, amigos míos. Yo les comentaba de que hubo víctimas fatales. Atención, sí. Ahora sí, ¿qué vio la gente? ¿Cómo lo describía? ¿Y cuántas personas murieron en este incidente conocido como enfrentamiento o batalla en Los Ángeles? Atención. The anti-aircraft gunners were firing at perceived targets. They weren't verified targets. We have 3-inch artillery shells, 50 calibers, mortars. Shells were coming down into neighborhoods. A number of people were killed. 6 people are confirmed to have died, making the Battle of Los Angeles the deadliest UFO sighting on record. 6 muertos y obviamente cientos de testigos que obviamente pensaban que estaban siendo atacados producto de uno de los tantos enemigos que tendría Estados Unidos producto de la Segunda Guerra Mundial, pero que sin embargo todos decían nadie le pegó el objeto, era de forma discoidal, y obviamente el rumor se esparció como el fuego por un bosque, que decían esto era un platillo volador y por lo tanto y por lo mismo nadie pudo darle el mismísimo, y obviamente aquí no pasó nada. Se gastaron 17.000 municiones, hubo muertos y la verdad que no se sacó nada en concreto. Ahora tal vez la guerra salvó a Estados Unidos de tener que dar una explicación un poquito más fehaciente, digamos. Absolutamente, sí, porque fueron pocas las explicaciones que se dieron para el caso, que quedaron, digamos, con sin cuello y finalmente quedaron como los más mamones. Pero finalmente los ovnis no hicieron nada. O sea, al final fueron los humanos los que finalmente se mataron entre ellos. Exacto. Pero ellos como que se rieron. Pero no es menor, digamos, que en plena Segunda Guerra Mundial hayan hecho una aparición con la siguiente parafernalia y que generaron y que se pasearon, digamos, sin ningún problema, y que claramente no
salieron huyendo como pudieron haberlo hecho y se quedaron obviamente quedaron ahí casi para presenciar este tremendo espectáculo que se generó. Seguimos en Estados Unidos, pero esta vez en Nuevo México. Otro incidente, revisando aquellos extrañísimos, raros casos de enfrentamientos militares de la Fuerza Aérea con objetos voladores no identificados. Esta vez, septiembre de 1952. Dos jóvenes pilotos, que obviamente producto de los nervios y al no recibir respuesta de la torre de control, reaccionaron de la peor manera. Estaban realizando ellos ejercicios a plena luz del día cuando un objeto volador desconocido interfirió en su trayectoria. Atención, porque ya se sabía del fenómeno ovni y ellos que lo estaban viendo con radar y con los ojos, obviamente, a plena visión, dicen, oye, acá hay algo que no entendemos lo que es, se mueve muy rápido. Y de la torre de control, que ya un poco empezaron a entender, y ellos muy inexpertos, pilotos de guerra, pero muy jóvenes todavía, le dijeron, la verdad es que esto es otra cosa. ¿Con qué se sacó el pillo la torre de control? Pero que posteriormente reaccionaron de lo peor manera todos los pilotos. Atención, esta fue la respuesta oficial que tuvieron estos pilotos. Atención. One F-86 went high, one went low. The F-86 that went low flattened out his dive, saw what he thought at first was a weather balloon. When he got closer, about 1,000 feet away from the UFO, it didn't appear to be a weather balloon anymore. Una sacada de pillo, hoy día dirían, no sé, que es un dron. Que, ojo, hay que tener cuidado. Cuando mucha gente, probablemente de aquí en adelante van a aparecer muchos videos de ovni, estuvo cerca mi caso, probablemente la gran mayoría van a ser drones. Pero en este caso, cuando les dice que era un globo meteorológico, créeme, por muy jóvenes, por muy inexpertos que sean, ellos saben qué velocidad puede alcanzar un globo pacífico que se mueve casi, digamos, por voluntad del viento. Y lo conocen más que nosotros. Absolutamente redondo. Y él comienza a decir, ya, esta cuestión no es una esfera, esto no está colgando con una sonda, sino que es un objeto que se mueve, se está burlando a nosotros tremendamente rápido, y aquí es cuando ellos toman la decisión. Al no saber qué hacer y al sentirse amenazados, producto de la inexperiencia, dicen, se miran entre ellos, bueno, bajémoslo, ataquémoslo. Pero sin embargo el resultado es el siguiente. Mira, atención. Ruppelt describes it as like a donut without a hole. But the pilot realizes he cannot catch the object and wonders what he should do. When he gets within 500 yards, the object starts pulling away from him. The pilot tries calling ground control for instructions, but he's out of range. So he's forced to take matters into his own hands. He opens fire on the UFO. Ruppelt writes, a moment later, the object pulled up into a climb, and in a few seconds, it was gone. En el informe oficial, ambos pilotos dijeron, era una aeronave controlada inteligentemente, nunca habían visto algo así, no tenía sistema de propulsión visible, era tremendamente rápido, hacía unos movimientos que nosotros no podíamos seguirlo y casi pareció burlarse de nosotros hasta que se aburrió y decidió irse disparado hacia el cielo y no lo pudimos seguir y se burló de nuestro ataque. Obviamente fueron amonestados porque ellos nunca recibieron la orden estricta de que abrieran fuego, pero finalmente ellos obedecieron a sus instintos y el caso sirve para dejar patente que en caso de que estos objetos sean visto atacados por fuerzas de la Tierra, como que les da lo mismo, digamos, y se ríen de la situación y son imposibles de alcanzar. Nos vamos a otro continente, nos vamos a otro país, esta vez Inglaterra, en Kent. Año 1957, en el mes de mayo, el piloto de la Fuerza Aérea, Milton Torres, fue enviado a sobrevolar el campo inglés, ojo, por orden expresa, ya que fue visto este objeto, para que derribara, así ya derechamente. Dijeron, anda a botar esto, porque estaba, digamos, durante la Guerra Fría y había un miedo de que quizás seguían espías rusos. Esa fue, digamos, la excusa para que fueran a botar este objeto. Cuadra bastante también con el contexto de la época. Absolutamente, había que responder de una, no había tiempo de preguntar, había que disparar primero y quizás preguntar después. El objeto volador de gran tamaño que flotaba en la zona, su caso, atención, fue negado rotundamente por las autoridades británicas, pero por supuesto él, como se dice un buen chileno, abrió el tarro y se encargó que esto se supiera a los cuatro vientos. Atención, amigos míos, por fin este caso llega a la luz y así fue como ocurrió. When he received the shoot-down order, he was absolutely stunned. He thought it was a real event. But he told me he was scared. Allegedly faced with a shoot-down command, Torres requests authentication codes. Zulu 1 requesting authentication code. Rules of engagement state that use of lethal force is the ultimate option. And that being the case, there are very strict controls. Zulu 1, code is X-ray, Delta, Tango. In his affidavit, Torres describes the moment.
It was totally black, and the lights were down for night flying, and I used my flashlight still trying to fly and watch my radar. Atención amigos míos, hay un caso del cual ni siquiera se han hecho recreaciones, que es del teniente Mantle, que ha sido hasta ahora como una de las víctimas por un objeto no identificado. Se acercó tanto que obviamente se perdieron las comunicaciones, murió el hombre, quedó destrozado el avión con extrañas marcas de perforaciones, quedó como un rayador. Así es, ese era el fuselaje del avión. Pero este caso casi pudo haber sido el segundo, porque después de que él, siguiendo las órdenes, y comienza a disparar y atacar este objeto luminoso de gran tamaño, el ovni no tuvo más remedio que responder. ¿Qué fue lo que le hizo al avión que lo estaba atacando? Lo siguiente. He pulls the trigger to fire, and this thing bugs out. The object disappears off Taurus's radar at an incredible rate of speed. And it's important to say that it's not just the speed here that's impossible for 1957. It's the acceleration too. Control, I've lost the target. Zulu 1, copy. We've lost target as well. Return to base. In his affidavit, Torres states he returned safely to RAF Manston, where he is advised the blip has gone off the radar scope in 2 sweeps. Le mandó flashes, comenzó a desaparecer del radar, comenzó a interferir sus comunicaciones, se metió un poco con los instrumentos y dice que en algún momento lo vio como que este objeto lo estaba amenazando. Le hizo una demostración de velocidades inverosímiles para la época, incluso que hasta el día de hoy la tecnología del hombre, hasta lo que entendemos y sabemos, son incapaces de reproducir. Claro. El hombre temió por su vida, finalmente se vio completamente frustrado y logró a duras penas aterrizar, obviamente con una compulsión psicológica que lo mantuvo, digamos, con un caso que se negó y que él finalmente logró exponerlo y probar que esto realmente existió. Pero a no dudar que uno de los casos más impactantes donde el objeto no identificado se puso violento con esta fuerza humana que lo perseguía fue lo que sucedió en Irán, específicamente en Teherán, amigos míos. Se le ordena una vez más, como acabamos de escuchar, que este piloto de guerra derribe el objeto y el ovni, fíjate que en vez de hacerse el gracioso, de hacerse el simpático, mucho menos el curioso, decide responder con una tecnología desconocida para nosotros y este hombre, no sé si burló la muerte o no, lo descubriremos al regreso de esta breve pausa comercial. Aquellos extraños casos, polémicos por supuesto todos, en donde las fuerzas militares de los seres humanos han llegado a enfrascarse en batalla campal contra objetos voladores no identificados y en todas hemos salido como perdedor. Pero el caso más emblemático probablemente es este, donde el hombre estuvo así de perder la vida. ¿Dónde ocurrió esto? En Irán, Teherán específicamente, año 1976. Un objeto brillante que causó conmoción en la población de Teherán. Para frenar el pánico, las Fuerzas Armadas iraníes envían un joven piloto y inexperto a acabar con la desconocida amenaza. De hecho, ni siquiera le explican qué. Le dicen, hay un avión enemigo, una aeronave enemiga, en realidad le dicen, bueno, ok, ¿qué hago? Apenas lo vea, tú le disparas y lo derribas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con qué se encontró este joven experto piloto? Con lo siguiente. It will be flown by top Iranian fighter pilot Parviz Jafari. This is the mission. Recognize, make them to land. If not, shoot them down. As Jafari attempts to close in on the object, it moves in a manner beyond the known laws of physics. All of a sudden, it jumped about 10 degrees to my right. Just like that. About 40, 50 miles in less than a second. It's so fast. It's impossible. Jafari decides to take aggressive action against the second, smaller object. I immediately thought that I had to fire a missile, a heat-seeker missile toward it. But when Jafari attempts to fire, all his systems shut down. Now imagine you're flying close to the speed of sound and something is turning around. Unbelievable. Threatened by an unknown object that emerges from a mothership, he throws his jet fighter into a steep dive to evade the attack. Then, just as quickly as it began, it ends as the object gives up the chase. La
la tremenda maniobra que hizo, y con mucha suerte, por supuesto, Además, este piloto logró planear, porque el Omni lo que hizo, como en muchos casos de abducciones que se hace con los automóviles, le apagó todo el sistema de equipo. Este avión de guerra tuvo que bajar planeando y aterrizar a duras penas. Fue uno de los raros casos donde los Omni han respondido, obviamente, contrarrestando las fuerzas humanas. Ahí está, amigos míos. Muy bueno.